Comentar con ustedes un tema sumamente importante. Me voy a enfocar en los alimentos, obesidad y diabetes. La pregunta que creo, la respuesta que evidentemente es que no, si todas las calorías son creadas iguales, sabemos que no. No son creadas de la misma manera. Vamos a intentar mover este sistema. Es izquierda, ya está bien. Muy bien, entonces hemos contribuido recientemente a algunos análisis donde se ve las causas modificables de muertes en Estados Unidos, al igual que en todos los países en todo el mundo, México incluido. Y estos son los resultados para los Estados Unidos, se publicaron en JAMA el año pasado. Lo que encontramos, junto con un grupo muy importante de colaboradores internacionales, es que los riesgos dietéticos son una causa más importante de salud deficiente en los Estados Unidos y en México y casi en todos los países del mundo, por lo que los riesgos dietéticos en la actualidad exceden al tabaquismo como la causa número 1 de salud deficiente. Existen algunas excepciones en África subsahariana, algunos de los países más pobres en el sureste de Asia, donde hay cargas enormes por desnutrición y también por enfermedades infecciosas, infecciones materno-infantiles, pero en todos los países del mundo, incluye Estados Unidos y México, una dieta deficiente es la causa individual más importante para mala salud. Y esto se define y es un reto muy importante para los próximos 10 años. Entonces, si queremos ver, y debo decir que la mayor parte de esto, si ven ustedes las patologías que se ocasionan aquí por problemas de la nutrición, tenemos en azul, son enfermedades crónicas, cardiovasculares, por ejemplo, y cánceres relacionados con la dieta. Si queremos pensar entonces en los factores de riesgo cardiometabólicos, no solamente diabetes, sino riesgo cardiovascular, tenemos que pensar en un continuo de factores de riesgo. En realidad, ¿cuáles son los factores de riesgo fundamentales que debemos abordar? Claro que con el tiempo la muerte es el peor de los resultados. Hay un rango de resultados desde la coronariopatía, ACV, declinación cognitiva, enfermedad arterial periférica, entre otras. Hay síntomas y discapacidades. Existen también factores de riesgo intermedios como hipercolesterolemia, diabetes, etcétera. Tenemos la obesidad, que es un factor de riesgo clave, claro, para la diabetes, para la disfunción endotelial y la metabólica. Pero el factor de riesgo fundamental a nivel individual para la persona, el factor de riesgo fundamental para la enfermedad cardiometabólica son una dieta deficiente, inactividad física y tabaquismo. Estos son verdaderos factores de riesgo para la enfermedad cardiometabólica. Entonces, ni siquiera creo que deberíamos estar hablando de la obesidad como factor de riesgo para la obesidad, o que la obesidad no es un factor de riesgo para la diabetes, sino que es la vía, es el síntoma de un estilo de vida deficiente. Y en forma similar, no deberíamos estar hablando de dislipidemia, ni hipertensión o diabetes como factores de riesgo para coronariopatía. Son vías intermedias a lo largo del camino. El verdadero factor de riesgo a nivel individual son una dieta deficiente, la inactividad física y el tabaquismo. No tenemos que hacer ninguna prueba complicada, ni encuesta muy costosa, ni estudios aleatorizados para saber que las causas fundamentales de la epidemia de obesidad y de diabetes no son de naturaleza genética. Los genes no han cambiado en los últimos 20 o 30 años. Tampoco el sistema de atención a la salud, porque tampoco ha cambiado en los últimos 20 o 30 años, y algo ha mejorado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 o 30 años en todo el mundo? Los estilos de vida. Y básicamente lo más importante que ha cambiado en la mayoría de los países es la dieta. La actividad física también ha disminuido, especialmente en los países de bajos ingresos. Sin embargo, en los Estados Unidos, por ejemplo, a lo largo de los últimos 30 años, la actividad física ha aumentado, no ha disminuido, al mismo tiempo que la epidemia de obesidad. En Estados Unidos todo está determinado por la dieta. En la mayoría de los países es una combinación de falta de actividad física y la dieta. Entonces conocemos las causas. Y la razón por la que eso es tan importante es que tenemos que, en verdad, que pensar en lo que estamos haciendo en el sistema de atención a la salud, en nuestras investigaciones. Estamos realmente enfocándonos en las causas fundamentales, estamos enfocándonos en la obesidad, y esta plática, como antes dije, no deberíamos enfocarnos en estos tres elementos. Quiero utilizar el ejemplo de John Snow. John Snow, quien en Londres, en mediados de la epidemia de cólera, mapeó todos los casos de cólera en Londres y encontró que se mapeaba todos los casos de cólera en esa ciudad, en Londres, que el centro era una sola bomba de agua en Londres. Una sola bomba de agua. Dijo, esta debe ser la fuente del cólera. No habían identificado la bacteria del cólera, pero dijo, debe ser esta bomba de agua. Entonces imagínense lo que habría ocurrido si John no hubiera dicho, bueno, pues qué bueno,
Ahora hemos gastado decenas de millones de dólares para los genotipos, todos los ciudadanos en Londres, para averiguar que los factores de riesgo genéticos para el cólera, y ven ustedes, y la interacción con el ambiente, con el medio ambiente. Y cuando encontró que tan solo un porcentaje muy pequeño de las varianzas en el riesgo de cólera se explica a través de los genes, dijo, bueno, ahora vamos a gastar decenas de millones de dólares para ver la epigenética y la metilación del ADN. Esa es la verdadera causa del cólera. Pero cuando eso no funciona, dijo, bueno, es que tenemos que construir un sistema de atención de salud para tratar el cólera. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos mejor tamizaje, tenemos que identificar a las personas con alto riesgo y hacer tamizaje y tratarlos y evitar las consecuencias. Tenemos una mejor adherencia a la toma de los medicamentos, desarrollar sistemas para un mejor apego. Todas estas son cosas que estamos haciendo ahora para tratar de enfrentar la obesidad, la diabetes, pero lo que dijo Jon Snow fue con quienes lavaron las políticas, dijo, quítenle el mango a la bomba. Y eso es lo que hizo, fue directamente a la causa raíz. Entonces yo creo que para poder abordar la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, no lo vamos a hacer a través del sistema de salud, no lo vamos a hacer a través de la genética o la epigenética. Esas cosas son importantes y sí tienen algún efecto pequeño, pero muy pequeño, y además es muy costoso. Para poder abordar la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, tenemos que enfrentar la causa raíz, que es el estilo de vida. Y la causa raíz del estilo de vida está fuera del sistema de salud. Todo lo que se comentó en las primeras dos pláticas, todo es importante, pero es importante como un contribuyente muy pequeño de lo que tenemos que hacer para hablar. Tenemos que ir con quienes hacen las políticas, decirles que le quiten el mango a la bomba. Entonces, habiendo dicho esto y con esta introducción y con esa perspectiva, en primer lugar tenemos que entender la dieta, cómo funciona. Esa es la causa principal para obesidad y diabetes. ¿Cuál es la sabiduría convencional? Bueno, se ha sabido que es un problema de calorías. Estamos comiendo demasiadas calorías y ese es un problema entonces de equilibrio. La energía que sale, la que entra, hay un desequilibrio y esto lleva a diabetes tipo 2. Pero en lo que nos hemos enfocado también ha sido en la grasa o la densidad energética, son calorías por gramo que principalmente llevan a la grasa. La razón por la que nos hemos enfocado es porque hay pues más calorías por cada gramo de grasa. Y esto efectivamente es lo que ha determinado nuestras políticas y nuestros esfuerzos científicos. O sea, los programas de prevención de diabetes, el estudio Luca-Her, el Finnish Diabetes, su meta principal es la pérdida de peso a través de reducción de calorías. Y si vemos algo en la dieta es reducir las grasas saturadas. Es un programa, una intervención enfocada en las calorías. Creo que este programa de PP fue exitoso porque redujo un poco el peso. Sin embargo, fue menos exitoso de lo que podría haber sido si se hubiera enfocado en la calidad de la dieta en lugar nada más de las calorías. Y les quiero decir que las calorías es el enfoque incorrecto porque hemos incrementado nuestra ingesta calórica en los últimos 20 años, que tenemos más hambre biológicamente de lo que tenemos hace 30 años. La biología no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ahora tenemos que pensar en realidad cuáles son las causas raíces de los cambios en nuestra dieta. ¿Por qué estamos consumiendo más calorías? Entonces yo creo que si vemos la causa raíz, hay una lista muy corta de causas raíz y definitivamente el componente más importante de la causa raíz de la ingesta calórica es la disminución en la calidad de nuestra dieta. La baja calidad de nuestra dieta es la causa raíz. También hay más gente que ve más televisión. Hay estudios que indican que conforme se ve más televisión, esto actúa a través de una actividad. Cambia la manera de comemos porque la gente tiende a comer más cuando está viendo la televisión. Dormimos menos. Los cambios en el sueño influencian también la manera en la que comemos y muchas cosas similares de ese tipo. Pero tenemos que empezar en las causas raíz. La causa raíz número uno que les voy a decir es el cambio en la calidad de la dieta. Entonces tenemos avances increíbles en la ciencia de la nutrición que nos permite ahora, en comparación con hace 10 años, decir cosas muy diferentes en cuanto a la dieta y la obesidad. Además de los estudios ecológicos y experimentos con animales, tenemos unos estudios aleatorizados de control y cohortes prospectivas de resultados de enfermedad. Entonces esto nos lleva a otra situación con ese nuevo punto de vista que tenemos que incorporar a nuestra política. Ciertamente la energía que entra y la que sale tiene un efecto sobre la obesidad, pero en términos generales podemos decir que la calidad de la dieta es lo más importante, la calidad de los carbohidratos, la ingesta de alimentos
alimentos como nueces, frutas, verduras, productos lácteos, carnes, pero lo más importante, la calidad de la dieta tiene muchísimos más efectos. O sea que sin importar el peso corporal, sin importar el aspecto de la obesidad, la calidad de la dieta tiene impactos enormes sobre el riesgo metabólico. Una persona puede ser obeso y puede tener mucho riesgo por esto, y puede ser delgado, y al revés, puede ser obeso o delgado y tener un riesgo metabólico menor, independientemente, y esto se ha demostrado en muchos estudios autorizados de control. Los patrones de dieta tienen un impacto importante sobre el factor de riesgo, independientemente de la obesidad. Además, y sin importar el índice de masa corporal y la energía total, caloría por caloría, diferentes factores dietéticos afectan la adiposidad visceral, y en particular cuando hablamos de los carbohidratos de rápida digestión que activan la lipogénesis y afectan el sistema, como las grasas trans. Y finalmente, lo más interesante, les voy a mostrar un estudio que considera este tema, es la calidad de la dieta y cómo afecta el gasto energético. Por lo menos en algunos estudios de hasta de un mes, necesitamos más estudios para confirmarlo, pero ese es un cambio en el paradigma a través de la ciencia. La calidad de la dieta no solamente tiene un efecto en el gasto energético y en la energía que se consume. Entonces, la calidad de la dieta es una de las principales causas raíz de la obesidad y de la diabetes. Si queremos ver la pérdida de peso en gente obesa, aquí, ese es un estudio, hay muchos que han estudiado este tema. Pueden ustedes considerar tomar cualquier dieta y van a perder peso con el tiempo, porque van a bajar sus calorías. Entonces, las calorías sí intervienen, y lo puedo ver, es cierto. Y por eso es que muchas de estas dietas funcionan, porque pueden tomar una dieta como la del doctor Atkins, o una mediterránea, o una dieta del aguacate, o una dieta de gelatinas, cualquier tipo de dieta que usted quiera durante 6 meses, y va a perder peso, porque las calorías importan para la pérdida de peso a corto plazo, pero a la larga de estas dietas han demostrado que el paciente rebota y regresa a su peso inicial. Tenemos que alejarnos de pensar en prevención secundaria y pensar más bien en prevención primaria. Como cardiólogo, yo he visto en el campo de la cardiología que se ha alejado del tratamiento del infarto agudo del miocardio para prevenirlo. Tenemos que hacer lo mismo para la obesidad. En lugar de enfocarnos tanto en el tratamiento en los pacientes con sobrepeso, tenemos que decir, bueno, ¿qué está ocasionando la obesidad en la población a largo plazo? Y hay que prevenirlo. Entonces, el hecho de prevenir este aumento de peso a largo plazo es muy importante, pero por ejemplo sabemos que la persona gana medio kilo de peso al año. Es muy pequeño el aumento, pero si una persona es obeso puede aumentar 1 kilo de peso al año en promedio. Entonces, esto es una cantidad muy pequeña, pero eso es lo que ocasiona la epidemia de obesidad en México, lo que ha ocasionado la epidemia de obesidad en los Estados Unidos y en todo el mundo. Esto se suma con el tiempo. Entonces, existen dos aspectos muy importantes que tenemos que darnos cuenta cuando hablamos de la pérdida de peso lenta con el tiempo. Lo que quiero decir es que ninguno de nosotros en esta sala tiene una idea de lo que ocasiona o no ocasiona esta pérdida de peso, porque es muy gradual. Uno puede comer mucho y hacer algo esta semana, pero la próxima semana hace algo diferente, al mes siguiente hace algo diferente, se va de vacaciones o tal vez va a cenar con sus amigos, no come mucho durante un día porque está enfermo. Entonces, la suma de todas estas cosas con el paso del tiempo es lo que ocasiona este aumento de peso tan lento. Es muy difícil para uno percibir exactamente qué es lo que está ocasionando. Es la razón por la que ha sido tan difícil de prevenir. En segundo lugar, y es muy importante y quiero hacer énfasis en esto, es que el cuerpo humano, de hecho, es increíblemente bueno para compensar a nuestro ambiente dietético. O sea, tenemos muchísima mercadotecnia, toda la disponibilidad de la comida, las grandes comidas que podemos tomar. Acabamos de comer muy sabroso, va uno de vacaciones, come, bebe, y con todo esto compensamos increíblemente bien. La persona promedio compensa increíblemente bien. Nuestra fisiología compensa mucho. Entonces, creo que lo importante, lo que tenemos que entender es que la epidemia de la obesidad a lo largo de los últimos 30 años principalmente se ve determinada por cambios, pero muy, muy pequeños, y fallas que se van compensando. Son fallas que se van compensando, pero muy lentamente a lo largo de los 30 años. ¿Qué ha ocasionado estos pequeños fallos que se compensan? Yo diría que es la calidad de la dieta. Este es un análisis que hicimos para ver el cambio de peso a largo plazo en personas que no tienen obesidad basal. Vimos el estudio de las enfermedades, de las enfermeras 1, el 2 y el HPFS. Más de 120,000 hombres y mujeres en estas 3 cohortes. Se les hizo seguimiento de 20 años con medición
mediciones repetidas de peso y vimos los cambios de peso a largo y el aumento de peso a largo plazo asociado con la ingesta incrementada de varios alimentos. Vimos las papas tipo sabritas, papas fritas, bebidas, de postres, etcétera. Si todas las calorías fueran iguales, todos los alimentos deberían asociarse con un incremento de su ingesta y el aumento de peso, y al revés. Sin embargo, eso no es lo que encontramos. Lo que encontramos fue que algunos alimentos se relacionaban con aumento de peso, cuanto más se comía, otros no, conforme más se comía. Y había alimentos que se relacionaban con pérdida de peso relativa, cuanto más calorías se consumían. ¿Cuáles fueron los alimentos que más se relacionaban con aumento de peso? Papas fritas, y aquí no estoy hablando de las papas que se sirven en forma de puré de papas o papas cocidas, y los dulces, los postres, y las calorías que se relacionan con esto es el mismo aumento de peso que se encuentra con los refrescos, los caramelos, y eso es algo muy consistente con la evidencia metabólica. La repetición de la digestión del pan blanco es como comer caramelos, y también las bebidas endulzadas, los refrescos, el alcohol también. Pueden ustedes ver que la mayoría de los alimentos asociados con aumento de peso fueron los carbohidratos. ¿Y cuál fue el tamaño de estos efectos? Muy pequeño, muy pequeño. Este es el cambio de peso en libras a lo largo de 4 años relacionado con un pequeño incremento en la porción diaria. Por ejemplo, si comemos un poco más de postre o más de granos, más de una porción por día, 7 porciones a la semana, en promedio vamos a aumentar 0.7 libras más en 4 años. Entonces, estamos hablando de efectos muy pequeños y muy sutiles, pero estos pequeños efectos se suman en estas poblaciones, y esto nos explica al aumento de peso con el tiempo, porque hacen muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué alimentos son relativamente neutros? Es interesante, el queso fue relativamente neutro. Si incrementan su queso, no aumentan ni pierden peso. La leche descremada, se aumenta su ingesta, no se aumenta ni se pierde peso. Y como al igual de la leche con bajo contenido de grasa, y el refresco dietético no baja ni se pierde peso si se toma. Y las verduras, por ejemplo, el yogur, cuanto más come uno de eso, más calorías, cuanto más calorías se adquieren a través de estos alimentos, se pierde más peso. Estos son los superalimentos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Yo considero que estos alimentos van a hacer que la grasa desaparezca. No, esto es compensación. Son evidencias de compensación. La incapacidad de compensar o de sobrecompensar ciertos alimentos interactúan en nuestros cuerpos, y no compensamos las calorías con el tiempo. En un año, digamos, o 2 años, o 10, en realidad no compensamos esas calorías y aumentamos de peso. Hay otros alimentos como el queso, la leche descremada, los compensamos muy bien. Si incrementamos la ingesta con el tiempo, se compensa aproximadamente en forma apropiada para las calorías. Pero otros alimentos, las verduras, el yogur, por ejemplo, de hecho, se compensa menos por sus calorías en cierto sentido. Cuanto más se come de ellos, se disminuyen las calorías en general a lo largo de un año. Sería razonable, si comen 100 calorías por ejemplo, de brócoli o de zanahorias, no va a tener el mismo riesgo de aumento de peso como 100 calorías de Coca-Cola o de Pepsi. Es razonable. Sin embargo, nuestra ciencia, nuestras políticas, nuestras guías, todos impulsan. Hay que contar calorías, enfocarnos en las calorías. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, los aderezos para ensalada de bajo contenido de grasa es lo que se recomienda. La gente que toma esos de azúcar alto contenido de grasa, como los que toman aquí en México, son muy populares en Estados Unidos. Pero lo mismo que los aderezos, que deberían ser en realidad que aceite. Si está libre de grasa, debería ser nada más almidón, sal y azúcar. Entonces, el aceite saludable es bajo en calorías, o las papas cocidas, horneadas contra las fritas, y se promueven como una mejor opción las papas horneadas, porque básicamente están eliminando los buenos ingredientes, se quita el aceite, y eso es bueno para la salud, y estamos promoviendo menores calorías. En Estados Unidos, en las escuelas se ha prohibido la leche entera, no se permite ya en los alimentos escolares, pero la leche descremada con chocolate está bien. O sea, ustedes se ríen y yo me río, pero me espanta, porque la leche descremada, pero con chocolate, tiene menos calorías que la leche entera. Entonces, este enfoque
¿Tienen etiqueta ustedes en cuanto a calorías en sus alimentos? Bueno, entonces la noción implica que pueden ustedes ver el rango de muchos alimentos y juzgarlos juzgando con base a las calorías. Es evidente que los alimentos no son iguales en relación con sus calorías y, sin embargo, eso es lo que las políticas y los programas de prevención en eso se enfocan. Entonces, la calidad de los carbohidratos es un determinante fundamental. Los azúcares, las bebidas aseguradas, todos se relacionan con aumentos de peso, la respuesta glucémica. Entonces, ¿cómo podemos definir la calidad de carbohidratos? Es muy desafiante porque la calidad de los carbohidratos incluye su contenido de fibra, su contenido de grano entero, la respuesta glucémica y si es líquido contra sólido. Todas estas cosas se pueden alterar en forma independiente, por lo que lo mejor sería consumir grano entero que tiene baja respuesta glucémica, tiene mucha fibra, pero hay algunos alimentos de esos, entonces es difícil definirlos en términos sencillos, por lo que un análisis que vio esto es la mejor regla práctica es ver el sello de grano entero patrocinado por la industria o las definiciones recomendadas por la USDA, o ver la proporción de carbohidratos total respecto a la fibra por porción, que es la meta o la métrica para el 2020 de la AHA. Y cuando elegimos un carbohidrato de alta calidad en cuanto a sus calorías, su contenido de azúcar, contenido de sodio, contenido de grasas trans, lo mejor de hecho fue la proporción de carbohidratos respecto a fibra, porque esto captó en términos generales la calidad de los carbohidratos, por lo que si hay más de 10 gramos de carbohidratos por 1 gramo de fibra, hay que evitarlo. Menos de 10 a 1 es una buena opción y menos de 5 a 1 es una excelente opción. Y les muestro un ejemplo para aclarar esto. Les estoy mostrando aquí 3 productos populares: los cornflakes de Kellogg's, los Good Friends de Kashi, que es un cereal de grano entero, y Kashi son galletas horneadas que también están hechos a través de pasas y avena. Entonces, si ven ustedes, mucha gente que dice que nos enfoquemos en los azúcares. Bueno, cornflakes tiene 2 gramos de azúcares, Kashi Good Friends tiene 10 gramos de azúcar y la galleta tiene 7 gramos de azúcar. O sea, se dirán que cornflakes son la mejor opción. Sin embargo, los cornflakes son nada más, es almidón refinado. La amilasa empieza a digerirse en forma de glucosa y llega a su estómago y en minutos se convierte en glucosa libre y tiene una respuesta glucémica muy rápida. El Good Friends de Kashi tiene granola y tiene un poco de jugo, algunos elementos adicionales, pero al mismo tiempo las galletas tienen también granos enteros, tienen salvado, pasas, aceite de cártamo, tienen ingredientes muy sanos. Si ven la proporción, ¿cuál es la proporción aquí? La proporción aquí de los carbohidratos respecto a las fibras en los cornflakes es de 24 a 1. 24 a 1 definitivamente está por arriba de 10, no es una buena opción. Ahora aquí tenemos los carbohidratos respecto a fibra. En Good Friends vemos 24 a 1, es una buena proporción, es un buen producto, menos de 10. E incluso las galletas, la proporción de carbohidratos respecto a fibra es 5 a 1, o sea que las galletas serían la mejor opción para el desayuno en lugar de cornflakes, porque tiene verdaderos granos enteros y un poco de miel. Entonces es la razón por la que enfocarse nada más en las calorías o enfocarse nada más en los azúcares va a llevar a opciones engañosas. Entonces, ¿por qué estos alimentos tienen diferentes efectos sobre nuestro aumento de peso? Bueno, inicialmente yo pensé que esto era nada más la saciedad, o sea, ciertos alimentos van a tomar más tiempo para digerir y van a hacer que nos sintamos más llenos, pero se ha demostrado que hay ciertos alimentos que tienen diferentes efectos sobre la saciedad. La saciedad, ha habido una explosión de investigación en esta área. Hay muchos estudios que han demostrado que caloría por caloría y los estudios interesados donde se condenan diferentes alimentos tienen diferentes efectos sobre la saciedad, sobre la adrenalina y otras hormonas, también la producción de grasa en el hígado, la activación de la recompensa cerebral y diferentes interacciones, e incluso, como lo mencioné, en el gasto metabólico. Entonces, rápidamente voy a mostrarles algunos de estos estudios, un puñado de estos estudios, porque hay muchos. Este es un estudio de observación, uno de los más antiguos, se publicó hace como 10 años, donde vemos diferentes grasas dietéticas, energía por energía, y el aumento en circunferencia de la cintura seguido de los 9 años. Interesante, la grasa total, la saturada, poliinsaturada y las grasas trans tienen muy poca asociación con el aumento de peso en cuanto a la circunferencia de la cintura, pero las grasas trans, es interesante, tienen una relación muy positiva con el aumento de peso. Una segunda cohorte en mujeres, un estudio diferente de que vio esto, encontró exactamente el mismo resultado. Y en el 2007
Este estudio a largo plazo en monos, en primates, se publicó donde vieron 8% de grasas contra las grasas trans, y estas fueron dietas controladas por calorías. Les daban a los monos las mismas calorías, pero les daban la misma cantidad de calorías. Los monos en el grupo trans aumentaron de peso, y cuando hicieron tomografías abdominales, todo se debió al incremento en la grasa visceral o abdominal. Y desde ese momento los experimentos con animales han demostrado que las grasas trans activan la lipogénesis en el hígado y la producción de grasa en el hígado. Es lo único que lo hace. Las grasas trans activan entonces la lipogénesis en el hígado. Entonces, caloría por caloría aumentan la viscosidad visceral. Ese es otro estudio. Vemos los carbohidratos, bajo carbohidratos contra alto carbohidrato. Tomamos 18 sujetos con enfermedad hepática alcohólica y se les dio. La meta era darles la misma pérdida de peso a lo largo del número de semanas. A las 2 semanas, cuando vieron el cambio de peso en kilogramos, el porcentaje de kilogramos, estuvieron bien y lograron la misma pérdida de peso. O sea, esa era la meta. Sin embargo, en la dieta con bajo contenido de carbohidratos tuvieron casi un 60% de reducción en grasa hepática, medida conforme NMR, con la resonancia magnética, pero en la dieta de bajo contenido de carbohidratos tuvieron una reducción más pequeña. O sea, caloría por caloría, peso por peso, hay un efecto del alimento sobre nuestro metabolismo y sobre la función de nuestro cuerpo. Y este es otro estudio donde vemos la activación de la recompensa por el cerebro. Hay otros estudios que han comparado, por ejemplo, el brócoli contra los batidos de chocolate. Los batidos de chocolate como alegran el cerebro, el brócoli no. De ahí viene la idea de la avidez. Pero es una comparación injusta porque hay muchos aspectos emocionales, sociales, para preferir un licuado de chocolate contra algo más. Este es un estudio muy bueno porque fue el primer estudio en el que dio exactamente el mismo sabor. Eran bebidas líquidas, el sabor era el mismo, no podíamos diferenciarlo. La única diferencia entre estos dos fue el índice glucémico. Los mismos micronutrientes, las mismas calorías, la misma palatabilidad, la misma dulzura, y encontraron más tasa de hambre después de un alimento en las personas que habían consumido los alimentos con más alto nivel glucémico, y una activación de avidez cerebral y recompensa en las personas con la prueba, con el alimento con más bajo contenido glucémico. Entonces, esto hizo que las personas tuvieran más hambre y se les antojara más la comida. La calidad de la dieta afecta también la función de la microbioma. Nuestro análisis ha demostrado que definitivamente el yogur se relacionaba con menos aumento de peso, y esto nunca se había demostrado. El queso era neutro, y la principal diferencia con el yogur contra los otros productos lácteos son los cultivos microbióticos. Entonces, desde entonces, varios estudios han demostrado que el yogurt y los probióticos activos en el yogurt interactúan, y seguramente esto se va a hacer en seres humanos. Un ejemplo, un estudio clínico con ratas donde se administró diferentes dietas controladas, más el probiótico activo, o una especie de dieta tipo occidental con un probiótico activo, y se encontró que había menos aumento de peso, y esto es grasa epidímica. En las 2 ratas de ejemplo hubo menos grasa y menos aumento de peso en los monos que se les daba yogurt, además, o bien que se les daba el probiótico activo pero en agua. Y lo que encontraron fue que la composición de la microbioma no había cambiado. El consumo total calórico tampoco había cambiado. Las ratas consumían la misma cantidad de calorías. Lo que cambió fueron los cambios en la función de la microbioma, porque los probióticos activos habían activado también la respuesta del hospedero inmune, y se mostró que eso dependía de las células CD4 y de la interleucina 10. O sea, efectos muy complejos de la dieta sobre la fisiología. Y esto que vemos aquí es el último ejemplo que les voy a mostrar de la fisiología. La calidad de la dieta altera el gasto energético. Ese estudio se enseñó prospectivamente, tomando como base análisis para someter a prueba la idea de que el hecho de cambiar la calidad de la dieta cambia el gasto metabólico. Tomaron a sujetos de prueba, hicieron una fase de inducción, 10 semanas, les permitieron que llegaran a una estabilización de su peso. Entonces, todos habían perdido como 10% de su peso corporal, y después les dieron a los sujetos 3 tipos de dieta, la prueba A, B y C, 4 semanas cada uno, y midieron su gasto metabólico utilizando diferentes alimentos, midieron su actividad física
utilizando acelerómetros. Lo que encontraron que fue después de la pérdida de peso. Y este es el gasto energético basal. Aquí tenemos, eran sujetos obesos. Lo que encontraron fue que en la fase de mantenimiento, la cantidad de grasa va cayendo. Y esto se ha demostrado muchas veces en el pasado. Este concepto de que el termostato del peso, que si se pierde peso, su tasa metabólica baja, se cansa uno, le da uno hambre y empieza a aumentar de peso. Ya se había visto antes. Sin embargo, esos mismos sujetos, cuando se les alimentó con una dieta baja, de bajo contenido glucémico, que tenía carbohidratos, pero de digestión lenta, su gasto metabólico tan solo disminuyó como 250 calorías. Y cuando se les alimentó una dieta tipo Atkins, de alto contenido de grasa, su metabólico tan solo bajó como 150 calorías o menos. Entonces, las mismas personas con dietas de control calórico tenían casi 300 calorías de diferencia en su gasto metabólico en estas tres dietas diferentes. Su actividad física no había cambiado, tomando como base los acelerómetros. Esto fue un efecto directo entonces de la calidad de la dieta sobre la energía que sale. Y claro que ese es un estudio de un mes y se va a hacer un estudio a más largo plazo para ver si es cierto. Entonces, 300 calorías al día en una persona obesa que trata de perder peso tiene un impacto enorme en su control de peso. Entonces, y además de esto, ya mencioné y hablábamos del aumento de peso y la obesidad, que la dieta tiene diferentes efectos sobre el metabolismo. Este es un análisis donde vemos el riesgo de diabetes con azúcar y la ingesta de azúcar, el riesgo relacionado con una bebida al día contra casi ninguno. Y este es el incremento porcentual en el riesgo de las dietas y su seguimiento, ajustando por la edad una duplicación del riesgo de diabetes en las personas que bebían bebidas azucaradas. Y si se ajustaba por un rango de factor de riesgo dietético, había como 85% de mayor riesgo de diabetes con las personas que bebían bebidas azucaradas. Si ajustamos por obesidad o por IMC, explicamos como la mitad del resto. Entonces, esto se debió la obesidad se debió al aumento de peso, pero la mitad no. La mitad de este aumento de peso fue debido a factores independientes, que se explica por efectos glucémicos rápidos o la insulina que se toma cuando hay una activación de la lipogénesis, la activación de la recompensa cerebral. Todas las cosas que le mostré van a predecir y van a tener un efecto separado. Entonces, las bebidas azucaradas son malas porque incrementan tanto la obesidad y en forma separada incrementan la diabetes. Hicimos un análisis que les presenté ayer, en donde en México calculábamos 33.400 de muestras en exceso por la ingesta de refrescos de bebidas azucaradas. Ahora aquí tenemos por cada 100 gramos de carnes procesadas hay casi un riesgo doble de incidencia de diabetes. Y aquí estamos ajustando aquí por calorías, las nueces por cada 4 porciones por semana se relacionan con un 13% de menor riesgo de diabetes. Y además algo muy interesante, y esto es la cohorte con una gran cantidad de europeos, más de 340.000 europeos en 8 países. Y aquí vemos lo que ocurre con el peso. En el yogur, 0.06, o sea, con el mayor consumo de yogur. Y el queso, es notable que el queso, no encontramos ninguna asociación con el aumento de peso. Encontramos una asociación, pero con menos incidencia de diabetes. Y el queso está fermentado. Tal vez haya algo en cuanto a la fermentación, la que tiene acción sobre el microbioma. ¿Quién sabe? Pero no se puede explicar. La gente que comía queso tenía peores dietas. O sea, es un efecto de confusión. Y todos los efectos que le estoy mostrando se han confirmado en estudios metabólicos a corto plazo. Cuando lo vemos a la persona, dietas más sanas, con menos carnes procesadas, más verduras, más nueces, tienen mejor DHL, menos glucosa, menos resistencia a la insulina. Esto es confirmado en muchos estudios. Y hay otro estudio, el estudio de la dieta mediterránea, como en 8.000 españoles, y mostró más baja incidencia de diabetes con la dieta mediterránea, sin mayor aumento de peso. Lo que tenemos que hacer para prevenir la enfermedad crónica, entonces, tenemos que enfocarnos en los patrones alimentarios, no en las calorías. Tenemos que incrementar las calorías de las buenas y reducirlas de las malas, en lugar de decir a la gente que cuente sus calorías y que las disminuya. Pero el incremento de calorías entre la población a partir de frutas, verduras, pescado y yogur, en comparación con el queso,
tenemos que limitar al mismo tiempo los almidones, los azúcares procesados, los refrescos, las grasas trans y el alcohol en exceso. Eso es lo que debemos estar, incrementar las buenas calorías y reducir las malas calorías. Y este enfoque que tenemos en las calorías totales, el enfoque que hemos tenido en nutrientes totales, lleva a todo tipo de decisiones engañosas. Por ejemplo, un sándwich que es carne procesada, pan procesado y queso procesado se ve como una alternativa sana cuando de hecho no lo es. Esto que vemos aquí, esto que básicamente es azúcar, se considera una opción saludable. O el pavo, como tiene menos grasa, se considera buena opción, pero para mí esto es una paradoja total en cuanto al enfoque de las calorías. Y estas son opciones terribles. Sin embargo, en el enfoque de las calorías, esto es a lo que estamos llevando los consumidores. No solamente los consumidores, también los científicos, porque tenemos las guías para las familias de la NIH, y es lo que está recomendándose a la gente para familias más saludables y niños más saludables. Tienen un programa que se llama Go Slow and Low. O sea, Go quiere decir hay que comer casi en cualquier momento. Slow quiere decir que a veces hay que consumir alimentos ocasionalmente. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que ponen en esta lista? En la parte de los alimentos Go, se puede comer en cualquier momento, que se puede comer cualquier tipo de carne y de cerdo, o las salas, los aderezos para ensalada sin aceites, y en comparación hay que tener mucho cuidado con todas las verduras con grasa agregada, sin distinguir el tipo de grasa. Espárrago con un poco de aceite de canola, o los aguacates, hay que tener mucho cuidado. Generalmente el aceite de soya es sano. Hay muchas evidencias de los cacahuates, pero hay que tener mucho cuidado, y esto se ha demostrado por diferentes estudios. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Están en la misma categoría que otros, que las papas fritas a la francesa, o los pretzels y las bebidas deportivas. Y en los alimentos tipo WH o A hay que tener mucho cuidado con ellos, porque son, por ejemplo, huevos enteros cocidos con grasa. Y entonces esto es lo que los científicos con buenas intenciones hacen cuando se enfocan en las calorías en lugar de pensar en los alimentos, en el panorama en su general. Y la industria también puede manipular esto, por lo que pueden poner bajas calorías que hace pensar que la gente va a aumentar menos de peso. No es cierto. Sin grasa la gente piensa que es saludable, o grasa con baja saturación que es saludable. Tenemos que abordar las causas raíces, que son justamente la calidad de la dieta, y no nada más la persona toma esas opciones. La industria nos quiere hacer creer que nosotros tenemos las opciones, pero cada uno de nosotros elegimos lo que comemos. Creo que en realidad eso no es cierto. A nivel individual, la educación, el ingreso, el conocimiento nutricional, las habilidades, el estado de salud, la motivación, el sueño, cuánto tiempo ve una televisión, todo eso ejerce una influencia en las ingestas, incluso a nivel individual. Pero más allá de esto, las normas culturales, la clase social, orígenes étnicos, también tienen influencia en lo que comemos. La comunidad influencia en lo que comemos. ¿Qué alimentos están disponibles en donde trabajamos, en la escuela, en las tiendas locales, la accesibilidad? ¿Qué tipo de restaurantes están en torno a nosotros? ¿Tenemos acceso al transporte? Nuestro estado socioeconómico, y hay otras fuerzas, las fuerzas de la agricultura, la distribución de los alimentos, incentivos de la industria, el cabildeo. Todo esto ejerce influencias, y también el gobierno. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Las políticas agrícolas, los programas de asistencia, las políticas para los alimentos en la escuela, el sistema de atención a la salud, cómo aborda la dieta. Y existen influencias globales fuera del país. Por ejemplo, tenemos cabildeo de empresas multinacionales, convenios de alimentos. Esta idea de que estas dietas son una opción individual y que todo lo que tenemos que hacer es elegir alejarnos de lo malo, hay que decirle a la gente que hay que se aleje del pozo. Cuando hablábamos del cólera, el gobierno tiene que hacer algo para cambiar nuestro suministro de alimentos y nuestro sistema que consumimos alimentos. Entonces, aquí hay lecciones que hemos aprendido. Mucha gente habla del tabaquismo, porque en Estados Unidos el tabaquismo se ha reducido de forma dramática, y la gente dice los alimentos son igual que el tabaco. O sea, yo creo que eso, sin embargo, no es la analogía correcta. Existen algunas semejanzas entre el alimento y el tabaco, pero con el tabaco es una lucha
contra la muerte. Es un producto, no queremos ese producto y es una batalla entre nosotros y las compañías cigarreras para eliminar ese trabajo, pero con la comida necesitamos a la industria de los alimentos. No vamos a suministrar suficiente alimento para 9.000 millones de personas con jardines orgánicos en nuestros patios traseros. Necesitamos a la industria alimenticia, necesitamos la producción de alimentos, pero tenemos que darles incentivos. Necesitamos darles incentivos para que produzcan mejor alimento. Entonces, las muertes por accidentes automovilísticos también tienen que considerarse. Esto es una encuesta sobre el número de muertes por millones de millas viajadas. ¿Cuántas muertes han ocurrido desde 1995 hasta 2005? Las muertes por este tipo de viajes en Estados Unidos se redujo y creo que es algo muy similar en Estados Unidos también. Y al mismo tiempo, la cantidad de kilómetros viajadas han aumentado. Hay más autos, pero menos muertes. ¿Cómo se logró esto en 70 años? Es un éxito increíble, pero no se ha reconocido. Sencillamente le pusimos una calcomanía al auto y decir este auto es peligroso, o pusimos una etiqueta y decimos este auto puede ir a esta velocidad y podría intervenir en un accidente. No, se educó a la gente, se le dijo maneje con seguridad. Aquí están las guías para manejar bien. Si hiciéramos como hicimos eso, logramos un éxito tremendo. Y este es nuestro principal enfoque en la política de la alimentación, educación, etiquetado, guías, como si fuera el consumidor individual o como si fuera un conductor solo el que ocasionara todas las muertes. ¿Qué hemos hecho para lograr el éxito? Hemos tenido una estrategia multicomponente bien dirigida para abordar, en el caso de los accidentes automovilísticos, al conductor, el auto, emisión de licencias, límites en cuanto a si se va a viajar durante el día, durante la noche. Muchas cosas que se han hecho, protección como los cinturones de seguridad, diferentes aspectos que se han hecho, vidrios a prueba de impacto, las bolsas de seguridad, todo eso se ha hecho en cuanto a los automóviles. Lo mismo tenemos que hacer, lo mismo en cuanto a los alimentos. En los carros se han considerado muchísimos aspectos, como hemos mencionado anteriormente, y hemos cambiado la cultura a través de las campañas de conductor designado, legislación para castigar a quienes manejan bajo los efectos del alcohol, etcétera. Y entonces lo que tenemos que hacer lo mismo, pero para el sistema de alimentos. Tenemos que abordar al conductor, al auto, el ambiente de los alimentos, en este caso, por ejemplo, las escuelas, lo que come el niño en la escuela y las opciones de los alimentos. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Y esta es una lista de una revisión sistemática que hicimos para la AHA de intervenciones de política basadas en evidencia para la dieta. Tenemos que hacer todo esto de forma simultánea. Tomó 70 años para reducir las muertes por accidentes automovilísticos y 50 años para reducir el tabaquismo. Ahora sabemos qué hacer. Nos debe tomar 10 años, no debe tomar tanto tiempo si nos reunimos y le pedimos al gobierno que haga esto. Necesitamos campañas sostenidas en los medios. Necesitamos también información sobre las etiquetas y también necesitamos conferencias, programas en las escuelas, cambios en los incentivos económicos y en particular las estrategias de subsidio para bajar los precios de alimentos sanos y bebidas sanas. Necesitamos cambios a largo plazo en la agricultura y también restricciones en los anuncios y prohibiciones directas sobre contenido de sodio y grasas trans. Esta es la evidencia más importante. Los incentivos económicos son los que muestran mayores resultados en cambiar la conducta, y en México está marcando el camino para los impuestos que han aplicado a los refrescos y a los alimentos tipo chatarra. Creo que México tiene que utilizar todos sus ingresos provenientes de esos ingresos, de esos impuestos, para programas de prevención, para aumentar el consumo de alimentos sanos, porque si nada más tratan de eliminar los alimentos que no sirven, eso sería la mitad del camino nada más. Estos son mis colaboradores y después podré contestar preguntas.